Buenos días. Vamos a empezar con una nueva dinámica de temas, a ver si así nos aclaramos un poco más. Vamos a ver la segunda parte de la unidad de trabajo 2. Como considero que lleva alguna parte que puede resultar un poco más complicada, pues la vamos a hacer de esta manera, a través del vídeo y a través de los apuntes. La semana pasada vimos una serie de maquinarias para trabajos puntuales en jardinería. Ahora vamos a ver una serie de maquinaria básica para el mantenimiento continuo de césped en concreto. Empezamos con el cortacésped o tractor cortacésped. Se diferencia el cortacésped del tractor cortacésped en el que en el tractor el operario va sentado sobre el propio cortacésped, en un asiento. Por eso se llama tractor cortacésped. Este cortacésped pues, permite la siega del césped de tal manera que se obtenga una alfombra homogénea con calidad ornamental. Se trata de una máquina autopropulsada. Autopropulsada significa que lleva un motor que la mueve. No tiene por qué ser empujada. Aunque existen los cortacésped empujados, los principales son autopropulsados, llevan un motor. Ese motor generalmente es de 4 tiempos. Acordaros que los 4 tiempos incluían la admisión, que es el primer tiempo, en el que entra el combustible con el aire, la compresión, que es el segundo tiempo, cuando el pistón sube y va comprimiendo lo que ha entrado en el anterior tiempo, la explosión, en el que se produce la explosión, si es de gasoil a través de la chispa de la bujía o si es de gasolina, perdón, si es de gasolina a través de la chispa de la bujía y si es de gasoil simplemente por la compresión, en esa explosión el pistón baja hacia abajo y luego el último o cuarto movimiento sería el de escape. El pistón sube y a través de las lunetas salen los gases. Debajo de ese motor de 4 tiempos pues hay un chasis. El chasis es la estructura metálica que une todas las partes. Lleva una estructura de corte en la parte inferior, va siempre sobre ruedas. El aparato de corte incluye, dentro van las cuchillas y normalmente el cortacésped o tractor cortacésped lleva un depósito en el que se va quedando el césped cortado. Los hay sin depósito, pero imaginaros lo que sería cortar un césped y dejar la hierba muerta sobre ese césped. Al final tendríamos una capa fina de planta muerta sobre el césped ornamental. Aquí vemos la imagen de lo que sería un cortacésped y un tractor cortacésped. En la primera imagen se ve pues los elementos, 4 ruedas, el motor. En la parte roja sería un motor de 2 o de 4 tiempos. Justo debajo hay una pieza circular que ahí es donde van las cuchillas de corte de giro en vertical y de corte horizontal, de corte también vertical. Luego el mango por el que lo llevamos sujeto, que lleva, si veis esa pieza roja larga que parece un alambre, eso es al final el freno de emergencia, en el caso de que se suelte, se para y luego lleva el depósito en la parte de atrás que parece un fuelle, ahí el depósito donde se van quedando los restos vegetales. El otro es el tractor cortacésped, un depósito muy grande en la parte de atrás y un aparato y unas cuchillas mucho más grandes justo debajo en la parte más ventral del tractor. Ese se utiliza pues para grandes campos de césped con grandes dimensiones, se utiliza el tractor. Existen muchos tipos de cortacésped. Los primeros se diferencian de dónde proviene la energía. Pueden ser eléctricos, con lo cual tienen que ir conectados a un enchufe. Pueden tener batería o de gasolina. Normalmente para jardinería profesional se van a utilizar los de gasolina porque el eléctrico tiene la limitación de que tienes que moverte siempre donde haya un enchufe y el de batería pues el problema es la autonomía. Por mucha autonomía que tengan, más de 1 hora o 2 horas no vas a poder utilizarlo. También diferentes potencias de trabajo, anchuras de corte y alturas de siega. Es importante la altura de siega en los cortacésped porque dependiendo del césped que sea, la especie que sea de césped, el bulbo, no el bulbo, el cuello del césped, que es de donde brota de nuevo el césped, está a una altura determinada, con lo cual yo tengo que regular esa altura para no tocar ese cuello. Si toco el cuello, la planta muere. De ahí la importancia de poder regular el cortacésped en altura. Según los sistemas de corte, puede ser de cuchillas o helicoidales. En las fotos tenéis los dos modelos. El de cuchillas es una barra plana horizontal que gira a gran velocidad y que lleva los filos
cortantes. Y el helicoidal es el de la derecha, que son cuchillas que van en forma de hélice a lo largo de un eje y tienen ese sistema de corte. Pueden ser autopropulsados, son aquellos que llevan motor y que se propulsan por sí solos, de empuje, que es el que nosotros tenemos que empujarlos, y el de tractor, que es el que hemos visto antes. Y pueden ir con o sin recogedor de restos. Normalmente vamos a procurar que siempre lleven recogedor de restos para no tener que hacer una nueva pasada retirando la planta cortada. Otra maquinaria importante para el mantenimiento de césped es el cortafilos. El cortafilos nos va a permitir, puesto que con el cortacésped no me puedo acercar a los bordes de la pradera de césped, porque habrá piedras o elementos de riego que no me lo van a permitir, pues con el cortafilos, que es al final un aparato que lleva una cuchilla muy pequeña que me permite el corte de esos filos, pues con eso voy a conseguir dejar toda la pradera totalmente cortada. Normalmente se puede utilizar la desbrozadora. El problema de la desbrozadora es que no corta a una altura determinada, todo continuo, sino que corta pues según la pericia del operario, con lo cual el corte va a ser de menor calidad. El cortafilos requiere después la posterior eliminación de los restos vegetales a mano. Aquí en la imagen se ve un cortacésped con un cortafilos en el lado. El cortafilos es el azul. Fijaros que la estructura inferior es parecida a la de una desbrozadora, lleva una cuchilla y es un mango con un pulsador para que se ponga en marcha la cuchilla. Otra maquinaria importante a la hora de mantener un césped deportivo son las abonadoras. Debéis de pensar que cada vez que yo realizo un corte de césped, lo que estoy extrayendo es gran cantidad de nitrógeno principalmente. El nitrógeno es indispensable para el crecimiento sano de las plantas verdes. El verde de la planta lo va a dar el nitrógeno. Por tanto, los céspedes necesitan un gran aporte de abonado, principalmente nitrogenado. ¿Qué se utiliza para abonar las zonas de grandes extensiones de césped? Pues abonadoras. En pequeñas superficies lo podría hacer a mano, pero en campos de fútbol o campos de golf se hace con abonadoras. La abonadora está constituida por una tolva en la que va el abonado normalmente en forma granulada, y esa tolva tiene un cuello inferior que se puede regular la apertura, y justo debajo de ese cuello, de esa apertura, hay un disco girando a gran velocidad. Cuando yo abro la abonadora, el abono cae encima del disco y el disco, al girar a gran velocidad, lanza en forma de abanico, normalmente hacia atrás, todo el abono. Yo puedo regular la velocidad del disco, la apertura de la torba y la velocidad a la que yo muevo el tractor o el aparato sobre el que vaya colocada la abonadora, con lo cual de esa manera puedo controlar la cantidad de abono que llega a mi césped. Aquí veis lo que os he dicho, la abonadora, normalmente un apero suspendido, en forma de torba, y por la parte inferior va cayendo el grano de abono que cae a un disco que lo distribuye en forma de abanico. Una de las tareas imprescindibles que se debe hacer en un césped para que esté sano es retirar la planta que vaya muriendo. La planta puede morir de forma natural y si no se retira se va quedando por debajo de la capa verde de nueva hoja que nosotros vamos creando. Esa parte de planta muerta, si yo no la retiro, se va a ir creando un acolchado que puede llegar a los 20-30 centímetros, en el que yo por arriba veo hoja nueva, pero justo debajo hay una gran cantidad, 10-15 centímetros de planta muerta. Con lo cual, cuando se pisa ese césped, se nos hunden los pies. Y es precisamente por esa cantidad de planta muerta. Para eliminar esa planta muerta, lo que tengo que hacer es lo que se llama escarificar. Escarificar es arañar. Entonces, el apero consiste en en un eje horizontal que gira y que normalmente pues va provisto de unas púas curvadas o de unos discos que lo que van haciendo es arañar toda la superficie del césped y llevándose con él toda la planta muerta. Aquí podéis ver dos modelos de escarificador.
de la misma casa comercial. Arriba lleva un motor de 2 tiempos, como los que conocemos, que lo único que va a hacer es forzar el giro del elemento cortante o el que araña. El primero es con púas, son ejes horizontales que van girando con las púas, y el segundo son discos estrellados que van a ir cortando la planta muerta y retirándola del césped. Una vez que hago esa tarea, el césped se va a quedar un poco feo, en el sentido de que lo acabo de arañar y le acabo de arrancar gran cantidad de plantas. Pero en cuestión de una semana, con una buena cantidad de riego, va a volver a estar perfecto. Otro de los problemas que nos podemos encontrar en praderas de césped deportivo es el tema del compactado del suelo. Pensar que el suelo tiene una cantidad de poros que lo hacen poco denso. Si ese césped es continuamente pisado, el suelo que hay debajo se va compactando, se genera lo que se llama suela de labor. Esa suela de labor es muy perjudicial para el crecimiento de las raíces del césped. Pensar que el césped son plantas pequeñas, que tienen raíces muy pequeñas y que el suelo tiene que estar muy mullido para que el crecimiento sea bueno. Entonces lo que necesitamos es eh, esponjar ese suelo en el que va a crecer el césped. No podemos labrar, que es lo que se haría en agricultura. En agricultura se labra, se esponja el suelo y preparado para el nuevo cultivo, pero el césped nosotros no podemos hacer eso porque nos cargaríamos lo que queremos mantener, que es el césped. Entonces lo que se utilizan son las aireadoras. Las aireadoras son una serie de máquinas que lo que hacen son perforar el suelo regularmente y generar poros artificiales para que el suelo esté mullido. Están construidas a base pues otra vez, de agujas, pero en este caso estas agujas no se limitan a arañar la superficie del césped, sino que atraviesan el suelo. Ahora cuando veáis la imagen veréis que las anteriores agujas no sobrepasaban el diámetro de la rueda, en este caso sí, son más largas que la rueda sobre la que van, de tal manera que atraviesen el suelo y lo agujeren. También puede ser, en suelos muy compactados, estas agujas no penetran, con lo cual necesitamos otro sistema. Se utilizan aperos con sistemas hidráulicos que le dan más fuerza al tubo que se introduce dentro del suelo. Aquí tenéis dos modelos de aireadoras. La primera, si os fijáis, es igual, muy parecida a la escarificadora. Las agujas no van dobladas, porque solo me interesa que atraviesen el suelo. Son más largas que las ruedas sobre las que van montadas, de tal manera que sobresalgan. Y pensar que en esa superficie, esas agujas pues tienen que ser superficies muy poco compactadas para que puedan hacer su función. La foto de la derecha es un eje horizontal y al que van unidos una serie de cilindros huecos que al introducirse en el suelo lo que nos va a sacar es un pequeño cartuchillo de suelo que nos lo tira encima del césped. En ese caso, pues si no son muy gruesos, se pueden dejar, pero si son muy gruesos deberían de retirarse una vez que se han hecho esos agujeros. En mantenimiento de césped deportivo es importante el tema de la resiembra. El césped normalmente, el que nosotros vemos en un campo de fútbol o en un campo de golf, no es el mismo césped siempre. No es que yo haga una siembra y ese césped esté creciendo continuamente. Es necesario hacer resiembras, que se llaman, o bien de la misma especie, con el objetivo de que se vayan sustituyendo plantas que se han muerto, aparezcan nuevas plantas, o una cosa también que se hace mucho es resembrar de especies diferentes. Las especies de césped, ya lo explicaré en el tema de césped, existen céspedes de verano y céspedes de invierno. Dependiendo de la especie, si son céspedes de verano, durante el invierno van a amarillear y se van a quedar muy feas. Y a la inversa, si son céspedes de invierno, luego en verano, cuando hace mucho calor, se ponen amarillentas muy mustias por exceso de calor. Entonces lo que se hace es resembrar. Sobre una pradera de césped de verano, por ejemplo, pues siembro una especie de invierno, de tal manera que mientras que la especie de verano se queda amarillenta en los meses de frío, la nueva que yo he resembrado encima se queda verde, de tal manera que nuestra pradera está continuamente verde. Las sembradoras de césped son a voleo. El tamaño de las semillas de césped
es muy pequeño, con lo cual las sembradoras son a voleo. La estructura es muy parecida a la abonadora que hemos visto antes, una tolva en la que yo la apertura la regulo para que caiga más o menos semilla y unos discos giratorios que por fuerza centrífuga me lanzan en forma de abanico las semillas por detrás. Si no se quiere utilizar una sembradora como la que os he comentado antes, con tolva y apero, pues podemos utilizar una sembradora autónoma, como es este el caso. Se parece a una cortacésped, pero en realidad es una sembradora. Lleva una pequeña tolva en la que se mezcla siempre las semillas de césped se mezclan con arena y un cilindro que lo que va haciendo es retirar las posibles piedras o objetos que haya a la hora de sembrar. Y por detrás no se ve, pero lleva un pequeño rodillo que lo que hace es compactar las semillas a la superficie del terreno. Una vez vista la maquinaria para mantenimiento de céspedes, lo que vamos a hacer es hablar de maquinaria para labores de poda y recorte. Empezaremos a ver la motosierra. La motosierra es la máquina, pues posiblemente la más popular, tanto en jardinería como en agricultura y sobre todo en forestal. Existen de dos modelos básicos, eléctricos y de gasolina. Los eléctricos, pues para casa están bien, pero para profesional nada. Así que siempre gasolina. Eh, pues hay muchísimos modelos de tamaños muy diferentes. Los tamaños nos van a determinar la cilindrada. Acordaros que la cilindrada es el volumen de mezcla que cabe dentro de cada uno de los cilindros. Como suelen ser motores con un solo cilindro, por tanto la cilindrada es el volumen de líquido de mezcla, que cabe dentro del cilindro. Si caben hasta 30 centímetros cúbicos, sería un aparato de 30 centímetros cúbicos, suele ser de pequeño tamaño y se destina para trabajos ocasionales, hobbies, podas, para jardinería doméstica. Hasta 40 centímetros cúbicos estaríamos hablando de poda esporádica y usos particulares. Y por encima de 40 centímetros cúbicos serían grandes talas o trabajos intensivos. Sería nuestro caso para talas profesionales. Si queréis tener un motosierra para jardinería, pues siempre nos iremos a más de 40 centímetros cúbicos. Los elementos básicos de un motosierra los veremos en el taller, pero aquí os podéis hacer una primera aproximación a las partes que componen un motosierra. A la derecha veis la espada puede cambiar de longitud, la espada es el armazón metálico plano sobre el que va sujeta la cadena. La cadena tiene unos dientes guía que se introducen en un surco que lleva la espada. La cadena, pues hay también muchos tipos y de dientes y de materiales con los que está hecho. Detrás tendríamos ya el cuerpo del motor, pero el cuerpo del motor hay muchas cosas que ver en él. Si os fijáis, tienen dos tornillos siempre a la derecha de la motosierra, que son los tensores de la cadena. Cuando yo con la llave le doy a ese tensor de la cadena, veremos que la cadena se queda más tensa o menos tensa. Esos tornillos están sobre la tapa del piñón de la cadena, que lo desmontaremos y la veremos en el taller. Luego la parte superior pues nos encontramos diferentes empuñaduras. Una empuñadura delantera, otra trasera, y justo delante de la empuñadura delantera lo que va es un aparato que tiene doble función. Primero, como protector salvamanos, nuestra mano va a ir siempre detrás de ese protector, con lo cual si la cadena se rompiera, siempre va a dar antes a ese protector que darnos a nosotros en la mano. Y además tiene la función de freno, el freno. Si yo la doy hacia adelante, la cadena se frena y por mucho que yo le dé al gatillo, la cadena no se va a poner en marcha. Tengo que darle hacia atrás para que la cadena funcione. Y detrás de esas agarraderas, pues tenemos el reglaje. El reglaje me va a servir, lo veremos en el taller, pues para darle más, como si dijéramos, más vidilla a la máquina o menos vidilla. Las partes del motor de un motosierra son las básicas de un motor de un cilindro, que es exactamente igual que el de la desbrozadora. Un pistón dentro de un cilindro que mediante los tiempos que hacen, normalmente son motores de 2 tiempos, cuando desarrollan ese motor de 2 tiempos,
por cada 2 tiempos que hace, da una vuelta al eje cigüeñal. El cilindro está unido a una biela, que es una pieza con forma de 8 alargado, que transmite el movimiento al eje cigüeñal. Ese eje cigüeñal hace un movimiento circular que transmitirá ese movimiento al engranaje, al piñón de la cadena, básicamente para que dé vuelta en la cadena. El cortasetos es una herramienta muy parecida al motosierra en cuanto a la estructura del motor, pero solamente cambia el elemento de corte. En lugar de tener una espada con una cadena que gira en torno a esa espada, lo que tenemos son como si fueran dos peines que van colocados uno sobre el otro y tienen los bordes afilados. Esos dos peines van desplazándose, el superior se desplaza sobre el inferior y lo que va haciendo es dejando huecos entre los diferentes dientes, que cuando la planta entra en ese hueco y vuelve a resbalar el diente superior, la corta. Es muy útil en arte topiario, para setos. Para setos prácticamente ya no se hace manual, se hace siempre con esta herramienta. La labor topiaria, el arte topiario, es dar forma a los setos, darle una forma determinada, circular, cuadrangular, forma de animales en algunas ocasiones. Eso es el arte topiario. La longitud de la espada del cortasetos puede cambiar dependiendo del tamaño. Puede estar entre 45 y 75 centímetros dependiendo de lo que nosotros queramos cortar y del uso que le demos. Para realizar podas en altura tengo dos opciones. O bien hacerlo a través de arneses y sistemas sustentantes mediante cuerdas, que lo veremos en el tema correspondiente de poda en altura, o lo puedo hacer con plataforma elevadora. La plataforma elevadora me va a servir cuando tengo que hacer trabajos en el exterior del árbol, pero si tengo que hacer trabajos en el interior del árbol, pegado al tronco, o poda en el interior del árbol, va a ser más complicado hacerlo mediante una plataforma elevadora. Las plataformas elevadoras son, entre comillas, peligrosas, en el sentido de que cuando tú tienes una plataforma que sube a 20 metros de altura, la estabilidad de ese sistema es muy pequeña. En el momento en el que la cesta de la elevadora sobresale de la superficie de la base de la plataforma elevadora, va perdiendo cada vez más estabilidad. Puede llegar el momento, aunque están preparadas para que eso no ocurra, que si la cesta sobresale demasiado, pueda tumbarse la plataforma con la consiguiente caída del operario. Hay que tener ojo y hay que saber llevarlas. Existen distintos tipos, principalmente tres. Las vamos a ver sobre la foto de la siguiente diapositiva. La primera sería un modelo de plataforma elevadora de tijera. Se llama de tijera pues básicamente porque tiene la forma de una tijera. Es la más estable de todas, en el sentido de que la cesta nunca va a sobresalir de la base de la plataforma. Pero también es cierto que es la menos versátil a la hora de acercarnos a una superficie concreta que yo quiera podar. La de en medio es una articulada, es la más útil de todas, pero requiere un entrenamiento del operario bastante considerable para no perder la estabilidad en el movimiento de todas las articulaciones que tiene. El tercer modelo es el telescópico. El telescópico es una barra interior, veis una barra blanca, en su interior va una barra naranja que sale y se hace más larga. Esta es menos flexible en el sentido de que es cierto que tiene más posibilidades que la primera, pero menos que la segunda. Esta es la parte del tema que más me interesaba explicarosla en voz, más que leerla, porque puede ser que alguien no entienda algún apartado, así que os la explico por aquí, de esta manera, a ver si os aclaréis más. Dentro de la maquinaria del tratamiento fitosanitario hay muchísimos tipos, muchísimos. Depende de muchos factores. Principalmente la primera división que se puede hacer es según el tipo de presentación del producto fitosanitario que yo voy a utilizar. El producto fitosanitario puede venir en forma de polvo, de gas o de líquido. Lo más habitual es el líquido, pero aún así debemos conocer los sistemas de aplicación de polvo y de gases.
Si yo lo que tengo es un aparato que me permite aplicar producto en forma de polvo, se trata de un espolvoreador. Si lo que estoy haciendo es tratar con producto en forma gaseosa, se trata de un fumigador. Y si lo que estoy haciendo es aplicar producto líquido, en ese caso estamos ante un pulverizador. Entonces, esa primera diferenciación es importante. Espolvoreador para polvo, fumigador para gases y pulverizador para líquido. Lo más importante, yo he dicho que casi todas las presentaciones son líquidas, con lo cual los pulverizadores son los más importantes que vamos a ver. Dentro de los pulverizadores después hay un montón de variedades. Los hay hidráulicos, hidroneumáticos o centrífugos. Los vamos a ver uno a uno. Vamos a ver los pulverizadores hidráulicos, que también se conocen como chorro proyectado. Se llaman hidráulicos porque funcionan mediante el líquido, el propio líquido. Una bomba y el propio líquido son los que producen la rotura del chorro y la atomización del chorro. Entonces se llaman pulverizadores hidráulicos porque únicamente utilizan una bomba y el propio líquido en el que va disuelto el producto fitosanitario. Normalmente suelen ser en unas barras, en esas barras se colocan unas boquillas con una determinada forma que luego veremos. Cuando el chorro sale propulsado por la bomba a través de esa boquilla, se rompe en finas gotas. Ese sería pulverizador hidráulico o de chorro proyectado. Si al sistema anterior de pulverización, en el que solo interviene una bomba y un chorro, yo le añado la acción del aire, lo que tengo es un pulverizador hidroneumático. Hidro porque es con líquido y neumático porque también interviene el aire, un chorro de aire. Se llama también chorro transportado. En este caso, si veis en la imagen, son los que se conocen como atomizadores. En todo el círculo, en todo el borde exterior del ventilador va una goma, exactamente igual que en el anterior caso, una goma con diferentes boquillas. Entonces el chorro sale propulsado con una bomba a una determinada velocidad a través de las boquillas, se rompe, pero es que además cuando sale se encuentra con el aire que realiza el ventilador, con lo cual se rompe todavía mucho más la goma, la gota, y produce unas gotas mucho más ligeras, mucho más finas y que pueden penetrar con más fuerza dentro del cultivo. Entonces estos son hidroneumáticos o de chorro transportado. El tercer tipo de pulverizador sería el pulverizador centrífugo. Consiste básicamente en una boquilla a través de la que sale un líquido propulsado por una bomba. Cuando sale ese líquido, aparte de la boquilla que ya ha roto el chorro de agua en pequeñas gotas, esas gotas chocan contra una superficie que gira a una grandísima velocidad. Una superficie circular parecida a aquella que veíamos en las sembradoras y abonadoras, choca contra esa superficie, con lo cual la gota se rompe muchísimo más. Pueden ir montados sobre aperos, siempre van a llevar como una especie de mampara que evite la salida de las gotas en las direcciones que no queremos. Dentro de esa mampara abajo va el disco que va girando para producir la pulverización. También tenemos manuales que suele llamarse máquina pilas porque cuando aprietas suena como si llevara una pila dentro. Es básicamente la plataforma en movimiento. Estas producen una gota tan pequeña que se llaman eh, ultra bajo volumen. Ultra bajo volumen es que necesita muy poca cantidad de producto líquido para producir el tratamiento de una gran superficie. Por eso se llama ultra bajo volumen, con las iniciales en inglés ULV, Ultra Low Volume, ¿vale? Los espolvoreadores son para tratamientos con material sólido, con producto fitosanitario en forma de polvo, y hay de muchos tipos. Los tipos de aperos, como el de la izquierda, es una tolva en el que va el producto en forma de polvo, con una apertura inferior que cuando cae sobre un ventilador que lo impulsa a través de unas tuberías y salen por unas boquillas normalmente aplanadas, de tal manera que sale en forma de abanico. También tenemos las mochilas personales en el que la corriente de aire la genera un fuelle. Ese fuelle tiene un accionamiento manual, como las sulfatadoras de toda la vida. Ese fuelle al moverse genera una corriente de aire que expulsa
el polvo hacia el exterior. Otra de las partes importantes de este tema es el tema del uso de boquillas. Ya hemos visto que todos los pulverizadores que trabajan con productos fitosanitarios en forma líquida salen a través de las boquillas. Dependiendo de la forma de la boquilla, la gota se va a romper más o menos. Es importante el tamaño de la gota o de la rotura de la gota para dependiendo del producto de la planta que vayamos a tratar. Hay de tres tipos: la boquilla de hendidura, la boquilla de turbulencia y las boquillas deflectoras. La boquilla de hendidura también se llama de chorro plano abanico, la de turbulencia de chorro cónico y las deflectoras de espejo de choque. Las veremos una a una a continuación. Las boquillas de hendidura, las veis en la imagen, se llaman de hendidura porque el líquido, una vez que es propulsado por la bomba y va por el circuito, al tratar de salir, se lo obliga a salir entre dos paredes muy estrechas. Por eso se llama hendidura. Cuando el líquido trata de salir entre esas paredes, lo que hace es salir en forma de abanico, por eso se llama también boquilla de abanico. En esa salida, a través de las paredes estrechas, lo que hace es romperse en la gota. El chorro sale plano en forma de abanico, como ya he dicho, y yo puedo regular según la boquilla el grado de apertura, desde los 65 a los 150 grados de apertura, más estrecho el abanico o más ancho. La gota que se consigue con este tipo de hendidura, de boquilla, es una gota de tamaño medio. La gota de tamaño medio tiene una buena penetración, tiene poca deriva porque al ser de tamaño medio no se va a evaporar ni va a flotar en el aire con mucha facilidad, con lo cual la deriva es poca. La deriva es, para los que no sepáis, lo habréis visto en la autovía cuando vais viendo un tractor que está tratando y veis una nube de producto alrededor, eso es la deriva. Es cuando el producto químico con el que yo estoy tratando se va de la zona que yo quiero tratar. Pues con este tipo de boquillas la deriva es poca, porque el tamaño de la gota es bastante intermedio. Y se utiliza mucho para herbicidas, insecticidas y fungicidas. En cuanto a las boquillas de turbulencia, tienen la característica que el chorro sale por un orificio circular. Dentro de ese orificio circular hay una cámara pequeña donde el líquido primero entra con fuerza y se produce una turbulencia. Se produce un remolino que al salir el líquido por el orificio más pequeño produce una rotura más grande aún de la gota. Tiene la característica de esta boquilla es que genera gotas mucho más finas que la boquilla de hendidura anterior. Esto tiene una ventaja y tiene una inconveniente. La ventaja es que al ser la gota más pequeña, el poder de penetración dentro de la planta es mayor. Son más finas, por tanto, no chocan con tanta facilidad con el follaje de la planta, con lo cual pueden penetrar al interior de la propia planta, de lo que sería pues cerca del tronco o las ramas más internas. El problema que tiene es que al ser gotas más finas se evapora con mayor facilidad. Si hacemos el tratamiento en días de mucho calor, se pueden evaporar sin llegar tan siquiera a tocar la planta. Y también producen mayor deriva. Al ser más finita, genera como una nube que con el viento puede irse hasta unos cuantos metros bastantes de la zona de aplicación. Se utilizan para fungicidas e insecticidas. El tercer tipo de boquilla que vemos es las boquillas deflectoras. Consisten en un orificio que tiran un chorro y justo en la salida de ese chorro se chocan contra una superficie inclinada que se llama espejo. Esto rompe las gotas sin llegar al tamaño de gota tan fina como en el caso de las de turbulencia o hendidura. Lo que van a ir tirando es un chorro, al chocar con la superficie genera como un abanico, igual, pero en lugar de tirarlo hacia abajo como hacían las de hendidura, lo tiran hacia atrás. Las gotas son más gruesas, por tanto, eh, tenderán menos a la deriva, no se evaporan con facilidad, pero no tienen gran penetración. Se utiliza para tratamientos con herbicidas en suelos desnudos. La siguiente tabla muestra un pequeño resumen de los criterios a la hora de elegir una boquilla u otra. En cuanto al producto a utilizar, pues evidentemente los insecticidas, que son
Los productos que requieren cubrir todo el cultivo y alcanzar una mayor penetración dentro de la planta son los que necesitan gotas más finas. De ahí que utilicemos eh, boquillas de turbulencia. Otros productos como pudiera ser herbicidas que no necesitan una penetración especialmente importante, puesto que en el momento que toque la planta ya la va a matar, o fungicidas en el momento que toquen el hongo, lo va a matar. No se necesitan gotas tan finas que recubran toda la planta, por lo tanto pues se pueden utilizar gotas gruesas o gotas medias, por tanto boquillas de hendidura o boquillas deflectoras.